estado hablando de Alex Saab, el hombre que durante años fue protegido, fue defendido y presentado como enviado diplomático de Miraflores. Terminó por segunda vez, ya ustedes lo saben, en manos de la justicia estadounidense, después de haber sido entregado por Delcy Rodríguez, quien durante años fue una de sus principales aliadas políticas y operativas. Mientras esto ocurre, María Corina Machado mueve de alguna forma su agenda desde Panamá en medio de preguntas pues, sobre los próximos pasos de la oposición y sobre cuánto espacio existe hoy para una reorganización política dentro de Venezuela, si vuelve, si no vuelve, si es el momento adecuado. En paralelo, el presidente Donald Trump vuelve a insistir con la idea que hace meses habría pues parecido absurda, ¿no? Y es presentar a Venezuela como el Estado 51 de Estados Unidos. Lo llamativo ya no es solo el mensaje, ¿no? Sino la frecuencia y el tono, de alguna manera el silencio cauteloso con el que algunos sectores han reaccionado. Vamos a conversar de inmediato con nuestra compañera Gaby Peroso para conocer cuáles son sus perspectivas. Gaby, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre un placer estar aquí, Laura. El placer es nuestro. El nuevo caso que maneja Florida, ya hubo la presentación el día de ayer de Alex Saab, apunta a operaciones relacionadas con PDVSA, con evasión, con sanciones, con blanqueo, donde aparece el nombre también de, lo decía Alandete ayer, del mexicano Joaquín Leal, ¿no? Quien había sido señalado por Washington en esquemas de comercializar petróleo venezolano. Esto lo ha reseñado David Alandete en este documento oficial de la Fiscalía de Florida. ¿Qué información manejas y por qué este nuevo expediente podría ser más delicado incluso para el chavismo que los casos anteriores de Alex Saab, Gaby? Bueno, uno de los puntos más fuertes es que recorre prácticamente 11 años de la vida criminal de Alex Saab, que siempre fue de la mano de Nicolás Maduro. Aquí ya no solamente se trata del testaferro, sino también de la reafirmación de una cantidad de actividades en las que se estaba desarrollando Nicolás Maduro y que podrían entonces edificar un expediente paralelo para quien trató entonces de usurpar la presidencia de Venezuela por tanto tiempo. Hay que tomar en cuenta que este caso de Alex Saab no es el mismo que nosotros vinimos siguiendo cuando él fue luego de ser extraditado y finalmente traído acá a Estados Unidos desde Cabo Verde. Están haciendo el tema específico de lavado de dinero y relacionado, como tú bien dices, al tema petrolero y directamente a las bolsas de CLAP, a cómo daban alimentos dañados o de muy mala calidad mientras ellos se hacían con mucho dinero. Hay quienes dicen que no necesariamente se va a tratar el caso anterior. Sin embargo, por la cantidad de años en la acusación que se le hace de octubre de 2015 al presente, dentro de esa cantidad de años entra el otro caso. A simple vista, él recibió un perdón presidencial, lo que llaman una clemencia, y no necesariamente tendrían que echar mano de ese expediente. ¿Qué pasa? Como los hechos en esta nueva acusación van hasta 2026, podrían dar cuenta de que él recibió el perdón presidencial, pero violó los términos de ese perdón al seguir en las actividades que siempre estuvo. Y obviamente al estar en esos cargos de poder, seguramente es fácil determinar que él habría violado esos términos con Estados Unidos. Es decir, ellos ya construyen un nuevo caso que adicionalmente ya tiene suficientes evidencias, pero podrían echar mano del otro expediente que ya está bastante avanzado. Pero adicionalmente, si bien son casos completamente distintos, aquí incluso las fiscalías son como especializadas, Laura, en el caso de Nicolás Maduro habla directamente de actividades de narcotráfico. En el caso de Alex Saab, habla de crímenes financieros, que es como otra especialidad dentro de las fiscalías. Sí se podría blindar un caso adicional en Florida a través de Alex Saab contra Nicolás Maduro. Recuerdan que hay incluso preocupación, sobre todo porque los que terminan dando la decisión final en Nueva York son ciudadanos comunes, tomando en cuenta que la ciudad de Nueva York es bastante liberal y que Sí. podría entonces atraparse en todo ese discurso de que fue un presidente en ejercicio, que fue extraído.
podría entonces el sistema de justicia de Estados Unidos tener un caso adicional dentro del sistema americano para si por cualquier circunstancia, que yo creo que cada vez es más difícil porque cada vez hay más evidencias y más testimonios, se llegara a caer ese caso en Nueva York, pueda haber entonces otro caso contra Nicolás Maduro. Se hace justicia para los venezolanos, por lo menos uno de esos tantos Mm, testaferros nuevamente está ante la justicia, algo rarísimo porque creo que en la historia de Estados Unidos es la segunda persona que ha sido extraditada 2 veces a Estados Unidos, algo inédito y que bueno, los venezolanos siguen muy de cerca y que va a ser un proceso, claro, eso sí, muy, largo. muy largo. ¿Cuánto tiempo podría estar enfrentando Saab en la cárcel? Porque, como bien lo decías, él no era un simple empresario, ¿no? Era un operador que conocía los movimientos financieros más sensibles del chavismo, especialmente en esos años de mayor aislamiento internacional, ¿no? Tiene que haber mucho temor en Miraflores de que Saab termine negociando información con la justicia estadounidense, porque de alguna forma lo entregaron. Mira, yo estimo que mínimo 3 años. Incluso él pasó tanto tiempo acá en Estados Unidos y ni siquiera había iniciado el juicio. Y hablando de esa colaboración con las autoridades, quizás en aquel momento él sí tenía una cierta esperanza de que podría ser liberado. Al día de hoy, Alex Saab, ¿crees que puede ser liberado? No. Él ya colaboraba para la DEA. Así lo han dado, lo han confirmado autoridades de Estados Unidos. Él estaba colaborando, en teoría se fue a Venezuela a cumplir una cantidad de cometidos que no cumplió esas misiones, sencillamente se hizo el loco, no colaboró realmente y de alguna manera traicionó a la justicia de Estados Unidos. En el caso de ahora, en donde tanto él como su jefe, Nicolás Maduro, están en prisión, para ellos quizás les puede servir mucho más un acuerdo de culpabilidad y comenzar entonces a delatar toda esa estructura. Hay quienes dicen que se acercaron a él y le dijeron que podría haber una reducción de pena si afianzaba aún más algunos de los casos contra Nicolás Maduro u otros. Nicolás Maduro no está en el expediente de él, hay algunos nombres tachados que hay que ver y como tú dices también involucra a países como México y si no me equivoco Colombia. Hay un segundo país que también está dentro del expediente, que es otra de las misiones que tiene el presidente Donald Trump indirectamente, porque el sistema de justicia está separado del Ejecutivo, que es volver a ratificar esa idea de narcotráfico regional, en donde todos estos actores trabajan juntos y que a través de la delación de personas Claro. poderosas como Alex Saab pueden llegar entonces a más casos y a desactivar muchas más bandas criminales en América Latina. Y a propósito de la región, hablemos de Cuba, porque comentábamos que hay un artículo de Axios donde afirman que según inteligencia clasificada de los Estados Unidos, Cuba habría adquirido alrededor de 300 drones militares de Rusia e Irán. Y funcionarios estadounidenses creen que militares cubanos han discutido posibles ataques con drones contra la base naval estadounidense de Guantánamo y embarcaciones militares en los Cayos de Florida. Estados Unidos cree que Cuba, Gaby, realmente representa una amenaza para los intereses de los Estados Unidos, que podría atacar intereses en los Estados Unidos. ¿Realmente sí lo creen? Sí, bueno, para el gobierno de Estados Unidos y no solamente el presente gobierno, sino en el pasado, Cuba sí ha sido una amenaza a la seguridad nacional, pero no en este sentido particular de los drones. Ujú. Yo rescataría una de las palabras que aparece en ese artículo de un medio de comunicación norteamericano, en donde dice que este tema particular de la adquisición de los drones puede ser utilizada como pretexto para un primer ataque con la isla. Y es curioso porque he estado viendo los debates en inglés aquí en Estados Unidos y muchos de los comunicadores dicen esto es un insulto a nuestra inteligencia Ujú. pensar que Estados Unidos va a basar un ataque a Cuba simplemente por este tema de los drones, cuando ellos ni siquiera pueden, no sé, encender su nevera 24 horas con todo el tema eléctrico. Ellos dicen, realmente Cuba no está planificando un ataque con drones que va a llegar a Key West, sino que ellos podrían responder al ataque de Estados Unidos y dicen, bueno, si van a hacer una operación en Cuba, que lo digan de una manera más sincera, pero es muy gracioso cómo
la narrativa para nosotros como venezolanos, cubanos, nicaragüenses, es ese Estados Unidos que nos libera de un yugo tan profundo. Para ellos no es así, dicen, esto es innecesario, no nos interesa, Cuba no tiene nada que darnos. En el caso de Venezuela dicen que, bueno, que sí podría haber algún tipo de ganancia económica, pero preocupa porque incluso los cubanos, o por lo menos el régimen, la dictadura, ha dejado entrar a americanos para decirle a esos periodistas que ahora están en entrevistas aquí en Estados Unidos que los Castros y todo el régimen están abiertos a todo lo que pide Estados Unidos, que ellos pueden abrir el mercado completamente, pero que no necesitan una acción. Y para ellos es por qué Donald Trump quiere atacar, es que acaso quiere un titular mientras los cubanos le quieren dar todo y sí están dispuestos a esa apertura económica. Cuando lo ves así dices, wow, Claro. ellos siguen ganando la narrativa dentro de Estados Unidos que también afecta al presidente Donald Trump. Y no sé cómo lo logran, porque con tan poco logran agarrar la narrativa y decir que, bueno, que básicamente es un capricho de Donald Trump el tema de Cuba, que los cubanos están ahí tranquilitos haciendo todas las reformas, que ellos son incapaces de atacar a Estados Unidos y que obviamente no son una amenaza a la seguridad nacional cuando lo han sido históricamente. Gaby, tengo que avanzar porque el tiempo Sí, apremia. Tú sabes cómo es el perdona. tiempo en televisión, pero quería rescatar que Donald Trump nuevamente volvió a hablar de Venezuela como el Estado 51 de Estados Unidos y aunque muchos lo tomaron en principio como una provocación o algo como a la ligera, el hecho es que él está insistiendo en este mensaje y empieza a generar otras lecturas. Yo no sé cómo lo ves tú. Sí, él insiste en ese caso en particular. No sabemos si, como dijo María Corina Machado, para enviarle un mensaje directamente al régimen, si efectivamente se lo está planteando. Yo insisto que hasta ahora lo que yo he visto de la estrategia de seguridad nacional va más allá de Venezuela, va del Ecuador hacia arriba, como un periodo de influencia americana y de seguridad, en donde las fronteras ahora no serán protegidas de México para arriba, sino Ujú. un poco más abajo. Sin embargo, él sigue con ese tema. Hay quienes aseguran que él necesita tener un emblema en su presidencia, pero el proceso es demasiado largo. Tendría que ganar las dos cámaras de manera abrumadora. O sea, en sentido práctico, yo lo veo prácticamente inejecutable para él. Pero sí, sigue entonces insistiendo en que Venezuela es una prioridad absoluta, lo trata completamente distinta al tema de Cuba, aunque mañana puede decir que Cuba entonces más fácilmente se convierte en el Estado 51. Yo insisto, yo creo que si vamos de la mano de Estados Unidos, muchísimos problemas en el corto plazo pueden resolverse e incluso en el largo plazo y que debemos decirle a Estados Unidos, si bien con defectos y manías, no nos sueltes la mano porque es impensable que podamos salir de todo este proceso solos e insistir en el tema de los presos políticos, sobre todo con la muerte de Carmen Navas. Que tanto nos duele a los venezolanos, insistirle a Estados Unidos, quedan 500 más que podrían morir entonces como Víctor Hugo. Y esa sería como la misión principal con un secretario Rubio que conoce muy bien la naturaleza de esta gente, que además ahora dice que Alex Saab era colombiano, cuando hay hasta gacetas oficiales. Las evidencias que ellos usaron en el pasado ahora las van a utilizar en contra de ellos porque efectivamente lo hicieron venezolano a la fuerza y tenía hasta pasaporte y gacetas y nombramientos. Y eso también va a complicarle la vida a Nicolás Maduro porque él lo nombró ministro. Por tanto, él es responsable de todas, de parte de los delitos que cometió en Estados Unidos. Sí, y fotos y videos y apariciones Sí. públicas y besos y abrazos, pero bueno, me queda un minuto. María Corina Machado en Panamá, en reuniones de alto nivel con el presidente Molino y el contacto con la diáspora. Es momento donde muchos se preguntan hacia dónde va la estrategia opositora. ¿Un regreso a Venezuela en este momento es oportuno o es un riesgo pues demasiado alto? ¿Cómo lo ves?
Ella lo sigue como que midiendo un día a la vez, porque luego de España habían asegurado que iba a darse un paseo por Colombia e inmediatamente entraba a Venezuela y volvió a Estados Unidos. Ahora hace esta parada en Panamá. Yo creo que ella sigue muy de cerca las directrices de Estados Unidos, que adicionalmente es Estados Unidos quien le puede brindar una seguridad real dentro de Venezuela, porque lamentablemente ella no tiene garantías. No sabemos si están esperando ver cómo se desenvuelven las elecciones primarias en Colombia. Estados Unidos también está tratando de colaborar con esos candidatos que también están amenazados de muerte. Yo creo que María Corina tenía como un ímpetu de volver, no importa, independientemente de Sí. Estados Unidos, incluso volverse incómoda para Estados Unidos, pero ahora se lo ha pensado dos veces porque sabe que la estrategia final, si no está de la mano de Estados Unidos, quien es el que realmente puede presionar a Delcy y a Diosdado, simplemente se quedaría a mitad. Gaby Peroso, lo logramos. Gracias por haber Sí, estado con señor. nosotros el día de hoy. Un placer, como siempre, escuchar tus perspectivas. Será hasta la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo también para ti. Era nuestra compañera Gaby Peroso dándonos sus perspectivas acerca de lo que ocurre pues en Venezuela, en los Estados Unidos y en toda la región.